Buenos días, vamos a comenzar un ejemplo sobre cómo es el producto que yo ofrezco de Shopper Marketing, pues, y específicamente de Shopper Experience, donde yo lo veo más como un proceso, una experiencia de compra, no un tema tan racional como con temas de neuromarketing, de la gente cómo reacciona con los colores en general, sino es entender realmente cuál es la experiencia de marca para a partir de eso fortalecerlo. Vamos a comenzar es definiendo cuál es la audiencia, digamos, como tal de esa marca que vimos antes, que se llama Al Costo, Hiperahorro. Es una marca, digamos, que se dedica que es una gran superficie, que tema de retail. Entonces vamos a entender un poco cómo es esta marca, en donde ellos ofrecen obviamente sus marcas conocidas, tradicionales, Nestlé en general, y también marcas propias que están desarrollando para su audiencia. A partir de eso, vamos a definir cuál es la audiencia de al costo. Y esa audiencia tiene, obviamente aquí la hice, digamos, en forma no tan detallada como debería ser, sino es un poco para entrar en contexto. La audiencia es estratos medios de C y de más, es decir, que tiene una capacidad económica media alta y que también tiene características, digamos, de compra que no son tan sofisticadas, simplemente buscan es algo como tradicional. Adicional, digamos, su núcleo familiar está compuesto de 3 a 5 personas, es decir, que están sus papá y mamá y por lo general tienen 3 hijos. Entonces, 3 o 2 hijos, aunque ya ha habido en esta nueva generación, digamos, de los millennials, y pues en general ya están teniendo como tal un solo hijo o máximo dos. Entonces es un cambio cultural, pero principalmente nuestro target aquí nuestra audiencia tiene 3 a 5, tiene 3 hijos. Y otra característica es que los hábitos de consumo son tradicionales, como ya lo había mencionado anteriormente. Es decir, que ellos no buscan, por ejemplo, comprar productos como, no sé, para hacer sushi, sino que ellos buscan, son productos tradicionales que le ayudan a alimentarse, digamos, bien dentro de su familia sin tener que hacer grandes, como por ejemplo, ingeniarse grandes recetas para poder alimentar a su familia. Pues básicamente ellos compran arroz, carne, papa, espaguetis, pollo, cosas tradicionales para su día a día. Aunque claramente, pues de vez en cuando sí hacen compras, digamos un poco por decirlo así, sofisticadas para su alimentación y pues compras en general. Eso es un breve resumen de cómo son ellos, como para entrar un poco en contexto de cómo es. Obviamente se puede definir muchísimo mejor, pero para este caso lo hice así eh, corto. Ahora vamos a entender cuál es la propuesta de marca. La propuesta de marca por parte, digamos, del costo hacia sus compradores y consumidores. Lo primero es que el tamaño de los empaques y el embalaje son grandes, son especiales. Es decir, el tamaño, digamos, del empaque no es de, por decirlo así, 100 gramos, sino ellos venden 400, 500 gramos en cualquier tipo de producto, digamos, obviamente dependiendo de cada marca. Pero sí, lo especial es que también ellos venden el tipo de embalaje tampoco, el tipo de embalaje que ellos ofrecen no es de un solo producto, sino ellos ofrecen seis productos. Es decir, la persona no compra por unidad, sino compra por cantidad. Es algo, digamos, característico de esta marca, que tiene otro, dentro de la categoría hay otra marca que se llama Macro que ofrece ese tipo de producto. Otra característica es el tipo de tienda que es abarrote. Como estamos viendo en la imagen, sus góndolas no son las más sofisticadas, sino al contrario son más tipo bodega. Es decir, que teniendo en cuenta también el tipo de embalaje que tienen, el tipo de tamaño del producto, ellos y la tienda, digamos, la diseñaron de ese tipo, con ese tipo de características, donde todo es muy grande, las personas simplemente, hasta los carros en donde las personas hacen su mercado son muy grandes y pues los espacios también de la tienda son igual. Entonces, esa es como una característica, digamos, principal de producto que ellos ofrecen. Hay algo que ellos tienen y es el premio al comprador. Es decir, que en las cajas, ellos, cada 50 compradores, siempre va a haber un ganador de la mitad de precio de lo que esté comprando. Entonces es algo que sí las personas están reconociendo al costo por ese tipo de producto, por ese tipo de beneficio, perdón, y que las personas están esperando eso cada vez que van a pagar. Eso es una característica muy fuerte de esta marca. Otros ejemplos de propuesta de marca que ellos tienen es que la compra de electrodomésticos sí es muy clara en esta marca. Es decir, que las personas sí tienen codificado que pueden ir a comprar, era el costo electrodoméstico y le va a salir a un precio muchísimo más, pues
un precio un poco más económico que en otros supermercados. Y adicional que tienen un buen, digamos, el tema de servicio al cliente en la postventa es muy bueno en esa marca, entonces también está reconocida por ese tipo de características. Y hay algo ya en tema de comunicación que es un tema más racional, es decir, que ellos juegan con este mensaje en al costo, hiperahorro siempre. Ellos tienen dos personajes que se llama hiper y el otro ahorro, en donde esos dos personajes constantemente están hablando sobre ese tipo de productos, simplemente lo que hacen es decirle, no sé, quieren ofrecer un televisor, entonces hablan del hiperahorro, está muy ligado al tema racional de cuánto las personas van a ahorrar por ir a la tienda. Entonces, digamos, ese es como tal el contexto de la marca para que lo tengan en cuenta y a partir de eso vamos a comenzar ahora una propuesta, digamos, de proactividad que hice como para que ustedes vean cuáles son los alcances que podemos llegar a tener con mi propuesta, digamos, de Shopper Experience. Entrando ya en la presentación vamos a tener varios contenidos. El primero es que el contexto económico. El contexto económico como tal digamos, de la economía colombiana, hacia dónde se está moviendo, para entender exactamente nuestro target, cómo quiere invertir su dinero y en qué lo quiere invertir. También vamos a tener un tema de contexto de la categoría para entender exactamente cómo son nuestros competidores, a partir de eso identificar cuáles son sus características y saber así nosotros sobre qué podemos construir. Otro tema es el contexto del shopper, es decir, que vamos a entender cómo es él, qué está pensando, cómo se está comportando y cómo nos está viendo, para entender exactamente cuáles son sus necesidades y oportunidades y barreras también, y a partir de eso comenzar a desarrollarlas para nuestra propuesta de comunicación. Otro tema es el contexto de la marca, es decir, que también nosotros debemos entender cuál es nuestro diferencial, cuál es nuestro uniqueness, por decirlo así, para a partir de eso fortalecerlo o si no, digamos, si no tiene algo, entonces comenzar a desarrollarlo y diferenciarnos con respecto a la categoría y a lo que quiere el shopper. Entonces esos son como los 4 puntos que vamos a tener en cuenta durante la presentación para que poco a poco se vayan desarrollando y uno a uno le va abriendo la oportunidad a la siguiente fase. Vamos a entender entonces, para comenzar, cuál es el contexto económico de los estratos medios, exactamente qué está pasando con ellos. Y para eso vamos a entender cuáles son las prioridades de compra en el 2014 que ellos tienen en la parte financiera. Se hizo un estudio por medio de Euromonitor en donde nos decían que habían 5 grandes prioridades para el próximo año, digamos, pues, para este año, para el 2014, en donde el 58% quieren hacer un viaje de ocio, el 28% quiere comprar ropa nueva y el 20% renovar los electrodomésticos de su hogar o comprar unos nuevos y el 18% cenar fuera de su casa. Y no da un 100%, simplemente es un tema de, digamos que las personas podrían elegir varias veces cualquier tipo de opción. Entonces, si vemos, es algo, digamos, si vemos la característica de esas prioridades para el 2014, las personas lo que querían no es un tema racional, ellos es un tema como un poco más emocional, en donde quieren hacer no lo tradicional que ellos vienen haciendo, sino quieren renovarse. Eso es un tema, digamos, característico que me pareció interesante tener en cuenta económicamente ellos que estaban pensando para ese 2014. ¿Y eso por qué se da? También se da, digamos, por la mentalidad es por la democratización del crédito. Es decir, que estas grandes superficies como Alcoso y pues en general los bancos en Colombia están ampliando el crédito a las personas de estratos medios. Ya las personas tienen mayor capacidad económica y lo que quiere hacer es que lo que está pasando es que ya no compro lo que me toca, sino ahora compro también lo que quiero. Un nuevo televisor, lo que vimos anteriormente, viajar, salir a comer, en general, ese tipo de cosas es lo que les está dando la oportunidad a los bancos aquí en Colombia. Entonces es algo muy bueno porque ya las personas pueden pensar en cambiar su estilo de vida. Entonces lo que estamos viendo es que el tipo de consumo que se está dando en Colombia en estratos medios está pasando de un lado de supervivencia, que es lo que normalmente se venía, digamos, de hace 5 años hacia atrás, se venía dando. Solamente puedo comprar lo que yo puedo comprar porque no tengo más dinero. Entonces es algo de simplemente compro lo mismo de siempre y eso es lo que me funciona. Y estamos pasando de ese lado de supervivencia a un tema más de aspiracional. Es decir, que las personas ya están pensando, bueno, si yo tengo una tarjeta de crédito que me da, no sé, 1,5 millones de pesos más, o 1 millón de pesos, o hasta 500.000 pesos,
yo ya puedo comprar ese televisor que quiero, ya puedo comprar ese equipo de sonido que quiero, ya puedo comprar la cama que quiero en general, ya puedo ir un poco más allá, ya puedo salir a un restaurante y pagarlo, no sé, a dos cuotas, porque hasta ahorita se está haciendo como el tema de concientizar a las personas de saber utilizar sus tarjetas de crédito. Pero es algo bueno, porque las personas están dinamizando como tal su consumo y están cambiando sus hábitos. Entonces es algo bueno que se está dando aquí en Colombia. Entonces debemos entender realmente ese consumo, de un tema de supervivencia a un tema aspiracional, porque eso nos va a influenciar en todas las decisiones que nosotros podemos tomar más adelante con nuestra marca. A partir de eso, entonces también debemos entender cuáles son las prioridades financieras también para ese 2014. Lo primero es lo que yo quiero hacer y ahora esas son las obligaciones que ellos tienen. Donde nos decían era que el 40% quieren ahorrar dinero, el 27% pagar deudas pendientes, el 13% comprar una casa y el 10% ayudar económicamente a un familiar o un amigo. Aquí lo que estamos viendo es que también es un tema, digamos, un poco más racional en donde ellos dicen, listo, anteriormente vimos, quiero gastar, pero aquí en esta parte, bueno, sí quiero gastar, pero también quiero ahorrar dinero, quiero que me quede cierta platica, no me quiero endeudar porque yo ya sé que es vivir toda la vida al ras. Entonces quiero ir un poco para cambiar mi destino. Y pagar deudas también es exactamente cumplir con las cosas porque la capacidad económica es un poco mayor, afortunadamente aquí en Colombia, entonces ya las personas están comprando, ya están pagando sus cosas y no están viviendo como tan al ras. Entonces si vemos esa parte es un poco más racional, en donde ya dicen, bueno, quiero hacer algo, pero también necesito saber exactamente qué es lo que necesito pagar y con cuánto cuento. Entonces, a partir de eso debemos hacernos la primera pregunta. La primera pregunta es entender cómo es su pocket share. Y su pocket share es básicamente es entender cómo está distribuido su bolsillo económicamente hablando, pues con su dinero. En donde debemos saber exactamente es en cuánto se distribuyen sus obligaciones, en cuánto sus necesidades básicas y en cuánto su lado aspiracional. Es decir, que nosotros debemos decir, de, o sea, de 100 pesos, cuánta plata van a sus obligaciones, cuántas necesidades básicas y cuánto a su aspiracional. Para partir de eso decir, ah, bueno, su billetera está estructurada de esta forma, nosotros tenemos la habilidad para entender cuánto podemos llegar a apropiarnos de este tema, sobre todo con nuestra marca al costo, que es un tema de compra constante, de cada 15 días, cada mes, en general, de productos. Entonces, para saber exactamente cuánto nosotros podemos, digamos, de sus necesidades básicas de alimentación, cuánto podemos incrementar un poco más para decir, ya no compre solamente arroz, carne y papa, sino ahora compre eso mismo, pero compre una chocolatina, o compre un yogur, o compre algo adicional que, digamos, ellos no tienen codificado en su compra tradicional. Bueno, hago un paréntesis, en esa parte nosotros podemos también comenzar a indagar muchísimo más cómo está estructurada ese pocket share. En este caso no lo hice por un tema de recursos y por tiempo, pero eso es otro tema de investigación que nosotros podemos comenzar a desarrollar y entender exactamente cómo está estructurado su billetera para saber exactamente en qué le gusta invertir y en qué no, cuáles son como sus prioridades exactamente de compra y de gasto. Entonces es un tema que podemos averiguar que está chévere para entender cuál es la dinámica de su bolsillo. Entonces, siguiendo cierro el paréntesis, sigo con la presentación. La segunda pregunta que nos debemos hacer es cómo nos percibe nuestro shopper con respecto a la categoría. Entonces ahí ya es entender exactamente en qué piso estamos parados y cómo estamos con respecto a las demás marcas de la competencia. Segundo. Aquí en Alcosto, por ejemplo, el servicio, ¿qué les parece? ¿Cómo les parece? Bien, muy ¿Sí? bueno. ¿Y tú? Pues la que más vengo soy yo. La que más vengo soy yo, ella no. Y por ejemplo, los precios de Alcosto. Buenos. Y con respecto, digamos, a los de Jumbo. Más bajos. ¿Sí? Sí. Bueno, y por ejemplo, ¿cómo te parece la tienda aquí al costo? Organizada, ¿qué tipo de No, eso tiene? bien. No tengo problemas con la tienda, pues no será un lujo de supermercado, pero es bien, consigo lo que necesita uno y todo. El Jumbo es un almacén cómodo, bonito, todo. Ahí están hablando de Jumbo. Digámoslo, es como más elegante. Ya. Bueno, ¿qué es lo que pasa entonces aquí al costo? Casi. Es más bodega. Ya. Lo ve uno más como una bodega, la estantería, la organización, todo es como una bodega. Ya. ¿Y eso les parece bien, mal o diferente?
realmente es como más bonito, uno se siente más cómodo. Eso sí, a veces es un problema con los tamaños, que a veces uno va a comprar algo poquito y solo encuentra paquetes grandes. Acá. De pronto sí, de pronto eso. Es lo único. Y entonces, Pero pues cuanto a productos casi que es lo mismo, los mismos productos. Pero aquí el problema es ese, que a veces solo encuentra una cosa el grande. tamaño. ¿Y eso, digamos, es como un medio problema o se puede Pues llevar? dependiendo de la necesidad que uno tenga, a veces uno viene buscando algo poquito y pues no lo encuentra, les toca ir allá. Ya. Entonces ahí sí, dependiendo de la... Sí, de lo que dependiendo de la necesite. necesidad que uno tenga, joder. También. Algo bueno, por ejemplo, eso de los 50 clientes, y eso es bueno. Que cuando le dan el Claro, descuento. nosotros nos hemos ganado unos descuentotes como de ¿Sí? 100.000 pesos, pero es bueno. O sea, Las premios que le dan de la caja. incentiva, sí. Eso es bueno. Claro. Pues es casi lo mismo que los tienen casi los mismos precios que Jumbo. Ya digamos Sí, por mayoristas, digamos como al costo, más lo que es un poco más económico, pero por mayorista, pues como tal, por unidades son como casi siempre los mismos precios. Perfecto. O sea, si hay al por mayor, Sí, al por mayor sí, obviamente al costo o macro, y pues en electrodomésticos también al costo saca muy buenas promociones. Las promociones que siempre sacan, sobre todo en electrodomésticos o cosas por mayor, pues siempre sacan muy buenas promociones. Entonces, pues uno se entera y viene obviamente a comprar donde es un poco más económico. es más como por el ahorro, digamos, que tienen cualquier, no solamente, digamos, en comida, sino electrodomésticos en general. Electrodomésticos en general, y además pues dicen que los electrodomésticos de Jumbo salen malos, en cambio los de al costo pues siempre son buenos Bien. productos. Esto fue un ejemplo que quise hacer con, digamos, de percepción, con unos compradores de Alcoso, donde salí a las tiendas y le pregunté ese tipo de preguntas. Más como el tema de marketing mix, exactamente cuál es el precio, el producto, el servicio, la tienda en general, ese tipo de cosas para saber exactamente ellos cómo perciben nuestra marca. Entonces, aquí lo que hice fue preguntarle cuáles son las principales características de identificación de la categoría, en donde me decían que Carulla, que es otro supermercado aquí en Colombia, lo identifican por la calidad de las frutas. Digamos, eso no lo puse en el video, pero era lo que ellos me decían constantemente en las entrevistas. Jumbo es identificado por tener tiendas estéticamente mejor presentadas, es decir, que cuando ellos sí iban a los puntos de venta, veían que la propuesta como tal visual de las góndolas es muy bonita y está muy bien distribuido. Los colores, me decían que la iluminación en general es muy buena. Y en cuanto al éxito, se puede encontrar todo lo que se necesita. Éxito es como la más grande, por decir aquí de Colombia, en donde tienen mayor, digamos, amplitud en el territorio colombiano. Entonces es algo que, digamos, las personas identifican porque también dentro de sus tiendas tienen variedad y pueden encontrar todo lo que ellos necesitan. Entonces esas son como las tres marcas que ellos nombraban dentro de su top of mind, las más recurrentes, y eso eran como las características en general de las personas en las cuales averigüé. Entonces, si vemos, es que las marcas están cumpliendo con su lema y con su propuesta, pues, de marca. Es decir, que el eslogan de Carulla es un placer para todos los días. Y como vimos, ellos, digamos, se identifican un poco con el tema de las verduras y de las frutas, ese tipo de placeres. Entonces es algo que sí está relacionado. También Jumbo vemos que la calidad no cuesta más. Ese es como su eslogan aquí en Colombia, donde también exactamente se identifican por medio con la calidad de los almacenes y como tal del servicio que ellos ofrecen. Entonces sí está relacionado con lo que dice la marca, con lo que dice como tal, con lo que hace, mejor dicho. Y con el éxito se llama para todos, todo. Como vimos anteriormente, ellos sí están identificando que allá hay variedad y eso, la propuesta como tal de producto, sí se está cumpliendo. Entonces, ese es como el contexto para entender exactamente sobre qué estamos compitiendo y para saber en dónde no debemos pisar, porque ya las marcas tienen un, como un territorio ya establecido y que están jugando, son competidores muy fuertes aquí en Colombia. Entonces, también estaba viendo cuáles son las características transversales y que les pregunté a nuestros compradores y decían es que de esos tres los precios son similares, el gramaje de productos son similares, los mismos descuentos, tiendas similares y compra en mercados similares. Es decir, que digamos, no hay diferencia cuando se va a un Jumbo, un Éxito y un Carulla, aunque Carulla es un poco más pequeño con respecto a esos dos, pero que sí realmente las compras son similares con respecto, digamos.
Eso para entender cómo es la estructura, digamos, cuando las personas compran y entender exactamente cómo es como la estructura de compra que ellos tienen. Entonces, si es algo diferente al costo, que eso es una gran ventaja porque si estamos entrando a un terreno que nos hace únicos. Entonces, a partir de esto, ¿cómo percibe el shopper al costo? Debemos hacernos esa pregunta para saber exactamente cómo nos está viendo. Ya vimos cómo está viendo la competencia, ahora cómo nos perciben a nosotros. Digamos, las promociones que siempre sacan, sobre todo en electrodomésticos o cosas por mayor, pues siempre sacan muy buenas promociones. Entonces, pues uno se entera y viene obviamente a comprar donde es un poco más económico. Pues hacer mercado, eso pues uno piensa, de pronto es más como visual, que uno ve que en el éxito siempre como hay su marca de éxito y sus cosas pues tienen muchos más productos como de alimentos y eso. Y acá la gente sí, le siempre ver, salen es con televisores, con equipos, Otro tipo de compra más grande. Aquí compramos más sobre lo que son toma de cosas en cantidad y enlatados. De pronto los domingos les da por sacar como a perar el almacén y entonces colocan en las... ¿Como los pasillos? Los pasillos colocan cargas o colocan cosas y es difícil pasar. Pero yo no sé por qué es como los fines de semana, porque entre semana no, Siempre son está los fines de organizado. semana. O sea, el fin de semana como cambia un poco como el Sí, tema de sacan organización. como mercancía como para colocar y interrumpen la pasada. Más cantidad que calidad. Es el beneficio que siempre se ve. Sí. Sí, porque digamos no tanta calidad. No, yo diría que de pronto son las mismas marcas de atunes que en el éxito, por decir, pero acá tenemos la posibilidad de que si compramos más nos sale más económico que si compramos esa misma cantidad en el éxito. En el éxito no encuentras ese número de unidades en un solo paquete. Exacto, entonces si compramos 20 unidades por separado sale más caro que 20 unidades acá en un paquete. Te cuento que estoy acá es porque quiero comprar, en este momento quiero comprar granos, pero no el paquetico, sino un paquetote. Sí. Entonces vengo acá porque creo que aquí lo voy a conseguir así del tamaño que yo lo quiero, no varios paquetes, sino uno solo de buen tamaño. En general son como, o sea, los supermercados tienen más o menos las mismas marcas, ¿no? Gloria, el Arroyana, bueno, además de tener su propia marca, ¿no? Costo tiene su propia marca, el Jumbo tiene su propia marca, Éxito tiene su propia marca, o sea, Lo que diferencia es el tamaño en que venden. realmente sí, realmente en ese momento vengo es por lo que te digo, porque necesito unas cosas en tamaño grande que me dure varios meses, no el mes, sino incluso 3 meses. Aquí como vimos ya nos están dando como ciertas luces de diferenciación, donde, como dijo esta última señora, la gran diferencia que vemos acá es el tamaño de los productos, donde le rinde un poco más con respecto a las demás, digamos, almacenes de cadena. Entonces, lo que estamos viendo es que estamos creando, digamos, a un shopper que es racional, estamos viendo un mensaje racional. Y eso, digamos, el mensaje que ellos están tomando es que pueden ahorrar, pueden llevar cantidad y además ganan en las cajas. Esos tres puntos son los que realmente hacen diferente al costo de las demás, de la categoría, por decirlo así. Pero ¿qué es lo que está pasando? Es que estamos creando a un shopper que se vuelve cazador de descuentos. Básicamente lo que están yendo al costo es por cazar descuentos y obviamente está muy ligado con el mensaje que están enviando con hiperahorro. Entonces es algo que sí está cumpliendo como tal con su objetivo de comunicación, pero que estamos desarrollando a un shopper, por decirlo así, racional, que busca descuentos y que eso, bueno, eso obviamente nos puede abrir la oportunidad para construir sobre otro lugar. Adicional, digamos, a menos un shopper que estamos viendo que en donde afecta la frecuencia de compra, ya que puede ser media baja. Al durar un producto tanto tiempo en su casa, la persona no tiene necesidad de ir a esa tienda constantemente. Entonces es algo que, digamos, como decía la persona, yo quiero que las alberjas me duren un mes o 2 meses. Entonces es algo que cada 2 meses se está dando esa frecuencia de compra y que nos puede afectar como tal a nosotros como marca y a la rentabilidad. Entonces tenemos que hacer diferentes tipos de ciclos para que las personas vayan y consuman y compren también, compren en diferentes momentos otro tipo de artículos. Y lo otro, la tercera es que, digamos,
como vimos ganan en las cajas, que es un diferencial, las personas sí están esperando ese momento. Es decir, que es bueno porque las personas están viendo que esperan una oportunidad de ganar y adicional le estamos retribuyendo como tal a su fidelidad por comprar ahí en la tienda. Entonces es algo que podemos aprovecharlo para comunicarlo y hacerlo algo diferente para las personas que realmente no conocen la propuesta del costo. Entonces, esos tres elementos, digamos, del shopper que estamos volviéndolo un poco más como racional y que está afectando un poco como tal la frecuencia de compra, digamos, pues se puede modificar. Hice un pequeño ejemplo de lo que se está hablando en redes sociales. Obviamente había un mundo de información, pero simplemente lo resumí como en estos dos ejemplos. El primero dice que mercando en el costo me siento como comprando para todo el edificio. No son 3 jabones, son 30 jabones en el paquete. Entonces, si vemos, es algo positivo que digamos lo está dando la marca, pero también se puede percibir como algo negativo porque dice, pues, no necesito, como en el video también nos decían, quiero comprar una cosa, pero a veces necesito, sí o sí, tengo que llevar bastante porque no hay otra opción. Y también digo la respuesta a lo que hice abajo, ni hablar del papel higiénico. Entonces es algo que se puede volver en una oportunidad, pero también se puede convertir en una barrera. Y otro ejemplo es que qué desasosiego queda al ver que el que estaba delante de la fila en el costo se gana la mitad de la compra. Eso era nuestro. Entonces es algo que sí las personas se están comentando en las redes sociales, en Twitter, en Foursquare, en diferentes redes sociales en donde las personas están comentando sobre ese tipo de conversación. Esos son los que más se repetían. Y había otros ejemplos, pues que en este caso no los quise involucrar acá porque sí iba hacia otro lugar, que es otro tema de estudio. Entonces es algo que debemos aprovechar exactamente lo que las personas piensan de nosotros y se está muy codificado el tema de cantidad y el tema de ganar en las cajas. A partir de eso, entonces quise hacer un análisis de la marca para saber exactamente cuáles eran las oportunidades que podemos tener y también cuál es la barrera y hacia dónde podemos migrar. En donde vemos que sí nos identifican como cantidad y ahorro. Las personas hablan de eso y saben que ese es nuestro diferencial. Pero también eso nos abre una oportunidad, al ya tener ellos codificado estas dos, por decir, características de nuestra marca, puedo decir, bueno, estamos acá, ahora podemos hablar sobre otro tipo de mensaje. Y eso nos da la oportunidad realmente de evolucionar. ¿Y hacia dónde? Es de pasar de un lado racional, que es del tema ahorro, y es crearlo, y es pasar de un mensaje desde la propuesta de marca, que es hiperahorro, a pasar a un tema emocional que se puede hablar desde el mensaje, desde los beneficios que reciben las personas. Es decir, que no es solo yo le doy como marca hiperahorro, sino exactamente yo que gano por ese ahorro que me están dando. Entonces es algo que le podemos dar la vuelta, que se ve algo sencillo, pero es medio complicado, como un poco digo, se ve, es fácil de entenderlo ya cuando se pone en práctica, en donde las personas realmente tenemos que hablar de lo que yo gano, más no desde lo que la marca le puede dar a las personas. ¿Qué ganamos con esto? Es que básicamente el terreno de comunicación actual es así. En el lado racional está Jumbo, Éxito y Alcosto, donde estamos compitiendo contra dos grandes que comunican bastante en televisión y pues en medios masivos, en ATL, y por el lado emocional solamente está Carulla. Entonces, si hacemos este cambio que estoy proponiendo, estamos abandonando ese lado racional y estamos abonando sobre el lado emocional, donde Carulla no es un fuerte competidor el tema de comunicación a nivel nacional. Ellos son más, por ejemplo, aquí en Bogotá, por decirlo así, para cementarlo. Entonces es algo que podemos aprovecharnos para competir solamente con Carulla. Y así se equilibra un poco más como las cargas en el tema de comunicación. Entonces, si hacemos ese tipo de paso, debemos entender cuáles serían nuestros nuevos pilares de marca, para a partir de eso comenzar a comunicar algo más allá, digamos, lo que es yo, abandonando un poco el lado racional y construyendo sobre el lado emocional. Entonces, lo primero, unos pilares que veo es que se pueden hablar de cantidad, de disfrutar y de más tiempo. Esos primeros tres elementos son los que podemos nosotros ayudar a diferenciar nuestra marca y que realmente ya están codificados dentro de la mente de nuestros compradores. Un segundo tema es seguir hablando obviamente de ahorro y tamaño porque esa es como la esencia de nosotros, que realmente nos se van a identificar con respecto a la categoría. Y un último pilar que me parece muy importante y es el que nos va a ayudar a diferenciarnos es el tema de más. Nosotros siempre podemos hablar de más porque somos los que, digamos,
Por un lado racional, tenemos los empaques más grandes, nuestros embalajes son más grandes, entonces es algo que sí no tenemos, digamos, eso está muy ligado con la esencia de nuestra marca. Y a partir de esos nuevos pilares, ¿qué pasa? Debemos crear un nuevo beneficio, y ese beneficio es que las cosas que te gustan las puedes disfrutar por más tiempo. Ahí está, dentro de ese beneficio están involucrados los anteriores pilares, pero narrados de una forma diferente, en donde las cosas que te gustan hablan de frutas, verduras, electrodomésticos, muebles, en general todo lo que las personas compran, y por una segunda parte, disfrutar por más tiempo, está hablando también de la cantidad y volumen y satisfacción que las personas ganan por haber comprado ese tamaño. Es decir, que no, por ejemplo, no compro, por decir, no sé, una Coca-Cola, sino voy a comprar 6. Entonces puedo disfrutar más de eso, de las cosas que me gustan. Entonces es algo que está bueno porque, digamos, es algo que, un beneficio que les estamos dando a las personas que lo estamos convirtiendo, en lugar de una barrera, lo estamos convirtiendo en una oportunidad. Y a partir de eso, esa propuesta de nuevo en donde abandonar el al costo hiperahorro y construir sobre al costo más de lo que te gusta, teniendo en cuenta ese lado emocional y ese lado de poder disfrutar las cosas por más tiempo de lo que usted compra, porque al final lo que usted está comprando es algo que le gusta, usted no compra por obligación, sino usted compra lo que realmente a usted le gusta. Entonces es algo que, un tema que estamos, en donde me gustaría abonarme, y sería ese lado emocional, más de lo que te gusta. Entonces a partir de eso quise hacer un ejercicio de cómo sería ese tipo de comunicación, en donde nosotros abandonaríamos ese lado racional, donde ellos hablan sobre hiperahorro y simplemente dicen, por ejemplo, ellos tienen un ejemplo de comunicación donde dice, hoy 15% de descuento en todas las frutas al costo. En cambio, lo que aquí propongo es comenzar por un lado de qué le gusta a las personas y después el lado racional de descuento. Entonces el ejemplo sería, lleva el sabor de la fruta a tu trabajo con el 15% de descuento, al costo más de lo que te gusta. ¿Sí ven? Comienza por ese lado de a qué lo puede disfrutar, por el lado emocional, y después por el lado racional, que es lo que nos identifica. Otro ejemplo sería, y eso sería para impresos, para cortinillas de 10, 15 segundos que se hacen, de 10 segundos que se hacen en televisión antes y después de las novelas. Otro tema sería, digamos, eso para impreso, mira todas las ligas del fútbol mundial con tu nuevo televisor LG Full HD de 43 pulgadas este sábado con el 20% de descuento, al costo más de lo que te gusta. Porque digo, saber para qué va a utilizar ese televisor y después se liga con el tema de descuento que es nuestra marca. Entonces, teniendo en cuenta ese tipo, digamos, de propuesta como tal de comunicación, hice un ejemplo para preguntar a las personas exactamente qué pensaban sobre eso, si les favorecía, si no les favorecía, si cambiaba la percepción o cambiaba la percepción. En donde el ejemplo fue, puse primero el lado racional donde se está manejando actualmente, el de hoy 15% de descuento en todas las frutas, versus esta nueva propuesta de comunicación, y eso es lo que nos dijeron. Pues uno piensa en la promoción ahí mismo, ¿no? En comprar más barato, pero igual uno mira la calidad que hay. Si uno ve que es una calidad regular, pues no lo compra por muy barato que esté. Perfecto. Y por ejemplo, si yo le digo, lleva el sabor de la manzana a tu trabajo con el 15% de descuento, ¿qué piensa con esa frase? ¿Qué le están vendiendo? ¿Cambio? ¿Y qué siente, por ejemplo? ¿Qué piensa que...? Ya no te están vendiendo lo que está sobrando, sino te están ofreciendo que lleves calidad a menor precio. Ese es el sentido de la frase que les está dando. Bueno, a veces Jumbo ellos dicen 20% en carnes, pero solo con tarjeta, si uno no la tiene, pues Con condiciones. preferir otro. Y por ejemplo, si yo le digo, lleva el sabor de la manzana a tu trabajo con un 15% de descuento, ¿ahí qué sienten con esa frase? Pues es como más personal. La primera frase es como más para venir a hacer a mercar, decir, sí, promociones. Y la de tu trabajo es como, no sé, vamos a llevar un kilo de manzanas para partir en el trabajo. Ya. Como unas 11 o como algo. O sea, le están vendiendo como otro beneficio, digamos, más chévere. Pero más personal. Entonces, básicamente eso era lo que nos decían nuestros compradores con respecto a la frase que a nuestra nueva propuesta de marca que yo estaba proponiendo, que es más de lo que te gusta, porque es tomar la esencia de la marca, de sus empaques grandes, pero llevando exactamente lo que ellos quieren a otro, llevarlo a un lado más emocional. Entonces, pues bueno, ese fue el ejemplo de Shopper Experience. Obviamente a esto le hace falta muchísima más profundización, en donde realmente podemos definir exactamente cómo viven electrodomésticos, cómo vive eso en el día a día
en su propuesta como tal de servicio en general, pero simplemente fue una primera aproximación para saber, para que vean cómo se puede mezclar la experiencia de compra con el tema de comunicación y a partir de eso crear una nueva propuesta. Eh, Me gustaría obviamente ampliar, me gustaría trabajar con alguno de ustedes en algún ejemplo, con alguna marca y pues ese es el ejemplo que tengo por el día de hoy. Así que muchísimas gracias, espero les haya gustado.